buenos días a todos los asistentes a esta sesión que vamos a iniciar en este momento. Como bien comentaba Carla, su servidor Víctor Calderón, soy el gerente de ventas para la empresa NBT Firebridge en México y actualmente me toca dar atención, asesoría, soporte al territorio mexicano, sobre todo en la parte de desarrollo de proyectos, apoyo en el diseño de los mismos, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar sobre algunas de las soluciones que tenemos precisamente para el sector gobierno, un sector que de pronto es muy vasto, no es únicamente que hablemos de las oficinas y dependencias de gobierno, ¿verdad? No es únicamente hablar de esos entornos en donde hay una gran aglomeración de personas, sino realmente el sector gobierno es muy vasto, es muy grande, ¿no? Podemos catalogarlo posiblemente como uno de los principales en materia, pero también como les decía, es un sector bastante amplio, pues abarca precisamente esas oficinas de gobierno, esas instituciones que pertenecen al mismo, y podemos catalogar no solamente estos sitios, sino que también podríamos en un momento dado todo lo que tiene que ver de alguna forma con el sector, con el gobierno, ya sea en cualquiera de los tres niveles, municipal, estatal o federal, ¿sí? Que tienen cierta injerencia en cierto tipo de infraestructuras, pues podemos catalogarlos también como sector gobierno, ¿no? Pueden ser desde cárceles, infraestructura crítica, pueden ser Comisión Federal en un momento dado, aeropuertos, aduanas, o sea, realmente el sector gobierno es muy vasto. Entonces tenemos una gran cantidad de aplicaciones en este segmento y el día de hoy pues me toca hablar un poco precisamente de lo que es la parte de infraestructura, de esa sección donde de pronto pues, son esos elementos que están detrás de las cámaras o detrás de los sensores o detrás de los controles de acceso y que de pronto se convierte en una plataforma que debe de ser debidamente diseñada para hacerla lo más robusta posible, que permita hacer crecimientos futuros, que sea segura, que hoy por hoy ese es un tema también bastante importante, que sea segura para evitar posibles intrusiones no deseadas y que tenga esa capacidad de crecimiento, ¿no? Entonces, es un aspecto importante. Muchos de pronto dejamos de lado este tipo de aspectos. Pensamos que cualquier dispositivo de red, de cualquier nivel o cualquier segmento es factible para poder transmitir señales de video, señales de datos, potencia y demás. Sin embargo, no es así, no es tan simple, debemos de considerar algunos aspectos importantes y sobre todo, hoy por hoy que estamos en una era donde lo que se busca es mantener cierto tipo de ahorros y ser ambientalmente amigables, ¿verdad? Me parece ser que este nicho es un punto bastante importante. Conforme vayamos avanzando en la presentación, haré mención de algunos de estos aspectos, porque déjenme decirles, el sector gobierno definitivamente tiene muchas posibilidades. Al ser tan grande, al ser tan vasto, seguramente muchos de estos sublugares o sitios ya cuentan con cierto tipo de infraestructura. Seguramente ya tienen cableado que tienen, no sé, 5, 10, 15, 20 años o más. Muchos de ellos bastante en muy buenas condiciones, algunos no tanto, pero precisamente podemos ser sustentables si reutilizamos parte de esta infraestructura, acelerando, por supuesto, los tiempos de implementación, reduciendo la mano de obra, los costos de implementación y algo bien importante, la disrupción de los negocios, que esto también es algo que debemos de considerar enormemente, ¿no? Bueno, pues después de esta pequeña introducción me gustaría hablar un poco de qué es NBT. NBT es una empresa que surge hace cerca de 30, 31 años y el core business era la transmisión de video analógico a larga distancia y
Por otro lado, existe otra empresa mucho más joven, Firebridge, ¿verdad? Que surge aproximadamente en el año 2008, cuyo core era la transmisión de potencia y datos a distancias extendidas, paquetes de datos IP, y hace aproximadamente 6 o 7 años estas dos empresas se unen para formar lo que hoy se conoce como NBT Firebridge. La unión de dos grandes empresas, una con una trayectoria bastante amplia, de más de 30 años, otra mucho más joven, pero que tenía precisamente estos elementos de conectividad que vamos a ver el día de hoy. Ambas juntan su experiencia, juntan precisamente ese punto común que es la transmisión extendida, y ahora tenemos una serie de productos que nos permiten dar atención a prácticamente cualquier vertical de negocio. Por supuesto, pues somos socios tecnológicos de varias marcas que hay en el mercado, como Babylon, que es una marca que es de casa, que por supuesto la comercializa nuestros amigos de Adices. Vivotech también es otro de nuestros socios de negocio. Tenemos muchos más, ¿verdad?, que aparecen aquí en pantalla, y de hecho hay muchas omisiones precisamente porque es tan vasto este entorno y no tenemos tal vez ahí el espacio para poderlos mencionar, ¿no? Pero aquí ustedes están viendo en pantalla algunas de las marcas con las cuales hemos hecho algún tipo de acercamiento, algún tipo de proyecto. Tenemos también, por otro lado, somos socios tecnológicos de Cisco, y esto es algo bien importante para todos aquellos que están preocupados, que sus clientes tienen un ambiente, un ecosistema Cisco. Bueno, pues nosotros somos socios tecnológicos de ellos. Esto nos permite integrarnos a su plataforma de manera natural, sin tener que hacer alguna adecuación o algún cambio radical. Por supuesto, podemos integrarnos muy fácilmente, y esto de alguna forma ayuda a tomar la decisión de hacer un cierto tipo de proyectos con la infraestructura de NBT. Por supuesto, en el sector de comunicaciones unificadas, tenemos también ahí cierto acercamiento con la gente de Avaya, Mitel, Unify, Grandstream y algunos otros que están en este segmento. Gracias al desarrollo tecnológico pues, de NBT Firebridge, pues nos ha permitido también estar muy bien posicionados en la industria y ganar diversos reconocimientos. Esto que estamos viendo aquí en pantalla son algunos de ellos, sobre todo por la parte de innovación tecnológica, porque utilizamos algunos protocolos que ya son bastante longevos, pero que siguen vigentes y que siguen teniendo cierto tipo de adecuaciones. También lo vamos a comentar en un momento, dónde está sustentada la tecnología de NBT, porque también ese es un punto que mucha gente nos pregunta, cuáles son las normas que aplican para la transmisión extendida. Normalmente estamos muy acostumbrados a la ATIA 568C, 569, en materia de PoE, pues la 802.3 AF, AT, clase 3, 4, y ahora con la 802.3 BT, que nos habla de un PoE clase 5 en adelante, 6, 7, 8, ¿verdad? Nosotros también utilizamos algunos de estos protocolos y normativas. Sin embargo, para la transmisión extendida, pues existe uno propio, que también lo vamos a comentar más adelante, ¿de acuerdo? Y por supuesto, bueno, pues con este tipo de dispositivos hemos logrado llegar a diversas verticales, a diversos negocios. Aquí estamos viendo algunos de ellos. Hay varios clientes que se han visto beneficiados con la tecnología de NBT, y el día de hoy pues vamos a hablar básicamente de 3 casos, sobre todo en el sector gobierno, donde estamos precisamente posicionados tanto en otras latitudes como en México. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Por otro lado, bueno, me parece ser que es muy importante tener un antecedente, ¿sí? Sobre todo dónde nosotros estamos posicionados, cuáles son esos requisitos típicos que se tienen durante el proceso de actualización de un sistema, y les quiero mostrar rápidamente un par de slides para que estemos todos en contexto. Recordarán ustedes hace 15, 20 años, las redes de datos se desarrollaban de adentro hacia afuera. No sé si estemos de acuerdo.
Partíamos del site y estábamos haciendo la implementación de una red de datos, considerando sobre todo la parte de switcheo. Considerábamos ese tema de factor distancia, considerábamos el tema de la trayectoria de estos cableados, ¿verdad? Entonces, me parece ser que es muy importante que tengamos este tema como antecedente, porque hoy por hoy, las redes de datos han cambiado, los equipos que se conectan a ellos ya no son únicamente computadoras, ahora ya son otro tipo de sistemas, ¿sí? Que pueden ser desde teléfonos, cámaras, puede ser también sistemas de voceo, controles de acceso, sensores, en fin, hay una gran cantidad de dispositivos que hoy por hoy se conectan a las redes de datos. Y esto es algo muy importante porque ahora el diseño de las redes se realiza sobre todo considerando los requisitos de potencia, los requisitos de red de cada uno de estos elementos. Entonces, hoy el diseño de un sistema de videovigilancia, por ejemplo, parte de qué tipo de cámara es la que vamos a implementar, si es interior, es exterior, es fija, es PTZ, es fisheye o cualquier otro tipo de características. Si a este mismo sistema le vamos a agregar controles de acceso, sensores, sistemas de voceo, bueno, partimos desde este punto. Ahora es cuáles son los requisitos, cuáles son las demandas de estos dispositivos que van a realizar hacia la red. Ya la visión de implementación ahora se realiza de afuera hacia adentro, es decir, desde los puntos finales hacia estos equipos de red, estos switches, ¿verdad? Por supuesto, existen una gran cantidad de desafíos que tenemos que considerar, sobre todo tomando en cuenta tal vez los aspectos o los desafíos del cliente, ¿no? Hoy por hoy, los costos de red, las redes son más complejas, el tema de seguridad que ya habíamos comentado, la calidad de servicio que es importante para poder transmitir todo ese paquete de datos como es debido. Los ciclos de implementación muchas veces son muy largos. Esto se da precisamente sobre todo en lugares donde ya se tiene un negocio en ejecución, un negocio andando. Imagínense ustedes, por ejemplo, hacer la migración o el cambio tecnológico en una oficina de aduanas donde ya está en operación, pues obviamente los ciclos se extienden porque hay que retirar cableados y tirar cableado nuevo, tal vez utilizar o implementar nuevos puntos intermedios de conectividad o IDFs. Entonces, esto va alargando los ciclos de implementación, ¿no? Por supuesto, al hacer este tipo de cambios tecnológicos, pues se puede caer en la interrupción del negocio, ¿no? Tener que cerrar ciertas áreas para poder hacer la implementación. Tenemos que asegurarnos que la red sea confiable. Y por supuesto, pues hay otro tipo de situaciones que se vienen dando cuando queremos hacer un cambio tecnológico. Estos son aspectos a considerar y que de pronto pues son una limitante para nosotros o incluso para los usuarios finales para tomar una decisión efectiva, para tomar una decisión rápida de cambio, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos típicos en una actualización a IP? Bueno, pues miren, hay varios. Primero, retirar y reemplazar infraestructura. Hoy por hoy, como ya se los mencioné al inicio de esta charla, estamos en una era en donde se visualiza el menor desperdicio, ¿no? En donde estamos buscando tal vez que exista menor cantidad de polución, menor cantidad de contaminación por el tema de cableados o equipos electrónicos. Y nosotros tenemos la posibilidad en un momento dado de ayudar en este segmento, ¿no? Los cableados son un elemento que puede ser reutilizado, obviamente debe de cumplir cierto tipo de características para que esto sea posible, pero de inicio esto es algo que podemos reutilizar con los clientes y sobre todo en el sector gobierno, sobre todo en esos lugares donde están abiertos desde las 7, 8 de la mañana hasta tal vez las 4, 5 de la tarde,
o en lugares, por ejemplo, las aduanas, que son operaciones 24/7, al igual que los aeropuertos, al igual que una cárcel, ¿verdad? O un cerezo, ceferezo. Entonces, tenemos que considerar todo este tipo de aspectos. Los requisitos típicos: retirar y reemplazar, bueno, pues los altos costos, la parte del nuevo cableado, IDFs, ¿verdad? La interrupción de la operación del lugar, y obviamente pues tenemos que tener una planificación efectiva para lograr el objetivo que estamos buscando, ¿no? Hay otro tipo de consideraciones, sobre todo de los equipos de telefonía, de red, de datos, de seguridad, y por supuesto las presiones que nosotros, a las cuales nos enfrentamos en materia de ancho de banda y de potencia, ¿no? Entonces son algunos de los requisitos que se consideran en este aspecto. Ahora, déjenme comentarles otro dato que también es bastante importante en este sector, y sobre todo cuando estamos en la parte de gobierno. ¿Cuál es, en un momento dado, vean ustedes aquí, déjenme cambiar el slide, aquí está. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ganar con los clientes? ¿Y cuáles son algunos de los requisitos también que debemos de considerar en este segmento? Anteriormente, varios de nosotros, varios de los que venimos ya de lo que es el sector seguridad de muchos años, pues estábamos acostumbrados a hacer el desarrollo de un proyecto desde los puntos finales hasta la entrega. Es decir, desde las cámaras, los grabadores, software, monitores, capacitación y la entrega de este tipo de sistemas. Hoy por hoy, esto está cambiando. La gente, aquellas empresas que tienen un control total, que le llamamos de extremo a extremo, y que tienen un alto porcentaje de ganar los proyectos de implementación de nuevos sistemas o de migración de sistemas, son aquellos que incluyen dentro de su propuesta de valor la implementación de la red de datos. Y aquí no sé bueno, voy a tratar de explicarlo con mayor detalle. Antes, insisto, únicamente estábamos enfocados cámaras, servidores, storage, software y entrega del sistema. Hoy, al ser en su gran mayoría sistemas IPs, aquellos que tienen el control incluso o hacen la especificación, la implementación de esos puntos de red, tienen mayor posibilidad de hacer un cierre de proyecto. Y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Hoy el control extremo ha cambiado. Hoy el poder hacer una estrategia de red convincente, segura, que pueda tener crecimientos futuros, que permita proveer de la potencia adecuada a cada uno de estos dispositivos que vamos a implementar. Esto nos va a permitir a nosotros tener un mayor porcentaje de cierre, porque estamos haciendo la infraestructura, estamos implementando la solución y estamos haciendo la entrega de un sistema completo. Entonces es muy importante que aquellos que no han tenido todavía la oportunidad de entrar en este mundo IP, haciendo la implementación de la red como tal, ¿sí? Volteemos, analicemos y veamos, ¿sí?, que este es un punto débil respecto de aquellas empresas que ya lo están haciendo. Aquí hay una pregunta, es decir, quienes diseñan todo lo que es corriente, bueno, no sé si te entendí bien aquí la pregunta, Arturo, pero nos fortalecemos, ¿sí? Nosotros podemos fortalecernos si tenemos el control total, extremo a extremo, como lo estamos viendo aquí en este slide, considerando sobre todo el diseño de la red. Y algunos de las personas que están aquí en este momento, algunos de los participantes que nos acompañan, seguramente esto les hace sentido. Algunos de los que están aquí me ha tocado en algún momento trabajar en el desarrollo de sus proyectos,
Y este es un aspecto bien importante, tener el control desde los equipos finales, desde esos puntos de conectividad hasta la red, hasta los switches de datos. Entonces, esto es un aspecto bien, bien importante. Y les voy a comentar un caso rápidamente. Lo vamos a ver más adelante tal vez y lo vamos a desarrollar con un poquito más de tiempo, pero les puedo comentar que hay una dependencia de gobierno con más de 10,000 nodos de revisión, 10,000 cámaras, ¿sí? Que se ganó el proyecto precisamente por la reducción en los tiempos de implementación, la reducción de mano de obra, sobre todo los costos, y por otro aspecto importante que les hizo mucho sentido, es el hecho de que estábamos haciendo un desarrollo de red sustentable, seguro y con capacidad de crecimiento futuro, reutilizando la infraestructura actual. Entonces, eso lo vamos a desarrollar en unos minutos más. Es uno de los 3 casos de éxito que tengo para mostrarles el día de hoy. Lo vamos a comentar un poquito más adelante. Espero, Arturo, de alguna forma haber contestado tu comentario, tu pregunta, ¿no? Un dato que es importante antes también de ya entrar en materia de equipos. Para mí es muy importante que reconozcamos que nos introduzcamos un poquito más en este mundo. Y para ello mencionar un concepto que algunos de ustedes seguramente ya lo conocen, algunos tal vez no, a lo mejor esta es la primera vez que lo escuchan, y es precisamente el concepto de la LAN moderna. La LAN moderna es un concepto que fue de alguna forma desarrollado por nuestros amigos de Frost & Sullivan, un despacho que se dedica básicamente a este tema de revisar cuáles son estas innovaciones tecnológicas que se dan día con día, cuál es el camino de cada una de ellas, cuáles son visionarios, ellos están precisamente visualizando el entorno tecnológico y hace algunos años desarrollaron este concepto de la LAN moderna y básicamente podemos mencionar que son una serie de principios. Básicamente estamos hablando de 6 principios importantes y que me gusta comentarlo antes de entrar en materia porque varios de estos principios, es más, todos estos principios son aplicables al desarrollo de infraestructura con la tecnología de NBT. Lo vamos a ver en unos minutos más, incluso lo vamos a recapitular en cada uno de los equipos que vayamos a ver el día de hoy, ¿no? Comenzar primero con los requisitos del punto final. Lo comentamos hace unos instantes. ¿Cuál es la demanda de potencia? ¿Cuál es la demanda de ancho de banda? ¿Cuál es la demanda, verdad, de estos puntos, de estas cámaras, de estos teléfonos, de estos controles de acceso, sistemas de voceo IP y demás? Bueno, necesitamos conocer cuáles son estos requisitos de punto final. Por supuesto, esto nos va a servir para construir una estrategia de LAN sostenible que tenga la capacidad de crecer en un futuro inmediato, que nos permita seguir alimentando, en este caso con la alimentación PoE, cada uno de estos puntos finales adicionales, que no se quede estática, que no quede como algo quieto, que no permite un crecimiento futuro, ¿verdad? Necesitamos con esta información hacer esta estrategia de red y por supuesto garantizar que sea lo más robusta posible para manejar la gran cantidad de información. Ustedes saben que no es lo mismo transmitir video IP que transmitir la voz IP. Hay paquetes que son mucho más grandes, son mucho más pesados y por supuesto algo que sí no debemos de perder de vista es que hay algunos elementos que deben de ser lo más fiel posible para poder hacer una identificación o un reconocimiento, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una LAN robusta, segura, por supuesto, cyber segura, que impida precisamente el acceso no autorizado a la red. Y esto es un aspecto importante. Cada punto de estos switches, cada punto de estos elementos de conectividad puede convertirse en un punto de acceso. Hace aproximadamente
7 meses, 8 meses, hubo un caso muy sonado donde una empresa de cámaras IP pues fue hackeada, ¿no? Poniendo en entredicho a cada uno de sus clientes. Esta empresa con sede en Estados Unidos, pues se vio pues, bastante complicado el escenario, pues porque se pensaba que era lo suficientemente segura, ¿no? En algún punto no fue así, alguien entró y se convirtió en un problema bastante fuerte a nivel global, ¿no? Entonces, sí tenemos que garantizar una red robusta y sobre todo segura, ¿no? Ser responsable con el medio ambiente, bueno, miren, este es otro aspecto de estos principios de la LAN moderna. Esta gente de Frost & Sullivan mencionaba un aspecto que, insisto, hoy por hoy se está hablando en todos los aspectos, incluso hasta en temas políticos que no sé si estuvieron pendientes el fin de semana. Se hablaba de eso, ¿no? De cuidar el medio ambiente, ¿no? Nosotros tenemos una oportunidad bastante buena para poner nuestro granito de arena en este rubro, y es precisamente la reutilización de infraestructuras, la reutilización de cableados. Hay lugares, y también lo vamos a ver en unos minutos más, que que este tipo de reutilización pues, ha permitido reutilizar toneladas de cable, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, un cerezo. Las dimensiones de una de estas cárceles estatales o un ceferezo que son un poquito más grandes, con una seguridad mayor. ¿Qué tan grandes son estos sitios? ¿Cuántas trayectorias de cableado tienen? Imaginemos por un momento retirar todo ese cable y desecharlo. Imaginemos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantidad de cámaras que tienen, y retirar todo el cable y desecharlo. Pues es una contaminación increíble. Desafortunadamente no tenemos todavía una forma de hacer el desecho ambiental lo mejor posible. Desafortunadamente mucha gente lo tira a la basura y ahí se queda, ¿no? Y esto crea contaminación de los mantos freáticos y demás. Entonces, si nosotros podemos reutilizar, estamos cumpliendo uno de estos principios de este concepto de la LAN moderna, ¿no? Por otro lado, maximizar el retorno de la inversión, pues al reutilizarlo aceleramos precisamente el retorno de la inversión de nuestros clientes. ¿Y quién no está más que contento sino que el financiero, sino esa entidad de finanzas que dice, ok, ya recuperé lo que invertí en el menor tiempo, en 3, 4 veces acelerando el retorno de la inversión? Esta gente está contentísima con eso, ¿no? Y esto se logra si logramos hacer la implementación reutilizando infraestructura, ¿no? Por supuesto, esto se logra aprovechando la innovación. Estos 6 principios, fíjense, esto es un concepto que, como les mencionaba, tiene 5, 6, 7 años. Y ya tenían aquí visualizado varios aspectos importantes que hoy día se pueden utilizar como guía para hacer el desarrollo de nuestros proyectos. Aprovechar la innovación tecnológica, la innovación disruptiva que se le conoce por hoy. Y disruptiva, ¿por qué? Porque rompe con el status quo, porque rompe con lo que normalmente conocemos. De pronto me ha tocado ver proyectos donde me dicen, es que esto rompe con lo que yo sé. Yo conozco estas normas, pero no conocía la norma bajo la cual se basa este tipo de tecnología. Esa es innovación disruptiva. Es correcto, Arturo, es correcto. También aquí hay que tener en cuenta algunas normas, ¿verdad? NDDA, estudios de IPVM, sí, correcto. No, y por supuesto, la gente que conoce el IPVM, pues estará de acuerdo que hay una gran cantidad de artículos ahí que mencionan este aspecto, ¿no? Y que muchas marcas tal vez no están dentro porque no han sido seguras en un momento dado, ¿no? Gracias por el aporte, Arturo. Muy bien. Ok, después de esta introducción, que tal vez ya nos alargamos un poquito, pero miren, para mí era muy importante tocar estos aspectos, porque hoy por hoy estoy seguro
y ustedes van a empezar a cambiar esa visión para hacer implementación. No solamente en el sector gobierno, puede ser en cualquier otro tipo de sector, pero en gobierno estarán de acuerdo que también de pronto es un poco complicado entrar y dar este tipo de servicios, porque a veces tenemos algunas restricciones, porque a veces tenemos tiempos comprometidos, recursos, porque a veces pensamos que es difícil poderle vender, pero fíjense que llevan una estrategia convincente. No, esto puede ayudar al cierre de los proyectos. Podemos incluso ser un acelerador en el cierre de proyectos, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia. Ustedes conocen estos switches tradicionales, ¿verdad? Switches que nos permiten transmitir potencia y datos hasta los 90, 100 metros. Switches que son de 5, 8, 16, 24 o hasta 48 puertos, con la capacidad de tener puertos de fibra de cobre, con puertos giga, puertos 10 giga, con la capacidad de tener una appliance para poder suministrar mayor potencia en cada puerto, en fin, pero bueno, pues estos equipos tienen ciertas limitantes. En el caso de nosotros, bueno, tenemos la posibilidad de lograr distancias de comunicación, distancias de alimentación incluso de hasta 1830 metros. Ahí de arriba abajo, estos tres switches que ustedes ven en la parte derecha, tenemos el switch flex, que es para cable UTP, al centro tenemos el switch clear, que es para cableado coaxial, y en la parte inferior tenemos el switch Polre, precisamente para cableado de grado telefónico. Estos dos últimos switches nos han permitido estar presentes en varios proyectos de migración con gobierno, reutilizando infraestructura. Y lo recalco y lo subrayo de esta forma, porque esto a ustedes les va a permitir en un momento dado tener una visión diferente de los alcances que pueden tener, de las propuestas de valor que ustedes pueden llegar a ofrecer a estos clientes, a este segmento de negocio, a esta vertical, ¿verdad? Y por supuesto, miren, con esto pues, hemos tenido la fortuna de ganar algunos proyectos de grandes envergadura. De hecho, con el Switch Clear aquí en México, ganamos el proyecto más grande de migración que se tiene registrado, por ejemplo, con NBT en una sola exhibición. Lo vamos a platicar. Este es uno de los 3 casos de éxito que vamos a desarrollar el día de hoy. Por otro lado, el diferenciador, bueno, hay varios. De verdad que tenemos algunos diferenciadores bastante interesantes. Uno de ellos es precisamente la transmisión extendida. Puede ser utilizando cable categoría 3, cable de grado telefónico con el switch Polre, que logramos 365 metros de distancia. Este switch sobre todo está enfocado a la migración de telefonía. Sin embargo, puede ser utilizado para implementación de un sistema de videovigilancia IP, control de acceso, iluminación y demás. Obviamente, bueno, pues aquí el tema que tenemos es la distancia de transmisión y la potencia de salida por puerto. Este switch nos puede proporcionar hasta 20 watts de salida por cada uno de los puertos. ¿Okay? Tenemos el switch flex, que nos permite lograr distancias de hasta 610 metros, con potencia de salida por puerto de hasta 50 watts. Y, por supuesto, tenemos el switch clear, que nos permite lograr distancias de hasta 1830 metros, ¿sí? Con una potencia de salida de hasta 50 watts. Aquí Arturo nos pregunta el cableado UTP con categoría, ¿qué hay de las normas EIA-TIA 568, 569 respecto a las distancias y la certificación de los puntos? Fíjate, Arturo y demás asistentes, participantes, fíjate que este es un aspecto importante y acabas de mencionar algo que es importante, ¿no? El tema de la normativa 568, 569. Ustedes recordarán que estas normas nos hablan de una distancia máxima entre switches de 90 metros y tal vez desde los puntos finales hasta 100 metros, ¿no? Nosotros utilizamos una norma, el Lenin Escobedo, ¿se podría certificar algo así? Ok, sí, fíjense que se los voy a colocar aquí en el chat. ¿Cuál es la norma para que ustedes la puedan googlear?
¿sí? Que es la 802.3 CG diagonal 2019. ¿Sí? Esta se las acabo de mandar aquí por el chat. Esta norma, la 802.3 CG raya 2019, es una norma vigente que permite precisamente la transmisión extendida de datos hasta 1.5 kilómetros de distancia. De hecho, tiene básicamente dos, digamos que subnormas. No recuerdo ahorita el término correcto, pero vamos a llamarle que son dos subnormas. Una de ellas que habla de la transmisión de hasta 20 metros de distancia, que eso es la transmisión a pequeñas distancias, y la otra que es la transmisión hasta 1.5 kilómetros de distancia. Si nos da tiempo, les voy a compartir precisamente el link donde se habla de esta norma y cómo Fluke, ustedes recordarán, este fabricante de equipos de medición, bueno, pues lo tiene ya dentro de su certificador de cableado. Entonces, esta es la norma. Sí se puede certificar, Lenin, sí se puede certificar, Arturo, un cableado de este estilo, ¿sí? Se puede hacer sin mayor problema utilizando el Fluke y haciendo un caso de esta normativa, que es la 802.3 CG barra 2019. ¿Sale? Sí existe. De hecho, déjenme comentarles un dato adicional. Esta normativa de transmisión no es nueva. El problema es que nos hemos quedado muy centrados en la 568 y la 569 y nos hemos olvidado de otras normas o tal vez no las conocíamos, ¿verdad? Que también se vale, ¿sí? Pero esta norma tiene aproximadamente 22 años, entre 20 y 22 años, ¿no? Fue un protocolo desarrollado y patentado por Cisco Systems y de pronto, 5 o 6 años después, Cisco lo dejó pero esto no ha dejado de ir evolucionando, de ir creciendo. De hecho, esta normativa se utiliza mucho, sobre todo en el sector automotriz, ¿no? ¿Sale? Por la distancia que manejan, es factible que una descarga atmosférica se acople como un pico de voltaje en el cable. ¿Qué componente tiene? Pues excelente pregunta, Abraham. Sí, fíjate que dependiendo, ¿no? Si la instalación es interna, difícilmente podríamos tener bueno, no es imposible, pero es más difícil, ¿verdad? Que se dé algún tema de este estilo. Sin embargo, mira, nosotros no tenemos un protector como tal. Hay otro fabricante que maneja este tipo de protectores. No estoy seguro si Adices lo maneja. Espero, espero que, bueno, lo voy a poner aquí también en el chat, porque es un punto importante, ¿no? Sí hay protectores. La marca de estos protectores es Dytech, ¿sí? Nosotros no lo manejamos, no lo tenemos, pero yo creo que es importante comentarlo. Cada marca de pronto se ha visto fortalecida porque se ha dedicado a desarrollar y a mejorar sus propios productos. Nosotros somos un ejemplo de ello y perdón que hable en primera persona, pero nuestro core business siempre ha sido la transmisión a larga distancia, primero en video analógico, ahora en IP. No nos hemos metido en algo más. Esto es lo que nos ha fortalecido por muchos años. Y por ejemplo, Dytech es otra marca, es otra empresa que ha hecho lo propio, pero precisamente para la protección de componentes. Y por ejemplo, esta marca tiene precisamente protección por puerto. Tiene unos equipos que son rackeables para la protección de los puertos de red. Y por supuesto, existen módulos individuales para colocarse antes de la entrada a las cámaras o dispositivos IP remotos. ¿Okay? Definitivamente hay otras normas, Abraham. De pronto, si hacemos caso de las mismas, como el NEC, ¿verdad? El código NEC o el NFPA, código 70, ¿verdad? Que nos dan ese tipo de recomendaciones para instalaciones internas o externas, pues podríamos reducir en una gran medida, ¿verdad? Este tipo de situaciones que se dan
como dices, por descargas atmosféricas u otro tipo de elementos, ¿no? Que pueden ser inductivos, ¿verdad? Incluso que puede ser también, no sé si están de acuerdo conmigo, la 569, la normativa 569 nos habla de que un cableado de datos, dependiendo la cantidad de KVAs que tenga un cableado eléctrico y que corra paralelo a nuestro cable de datos, pues bueno, debe de guardar cierta distancia. Si tenemos, por ejemplo, un cableado eléctrico hasta 2 kVAs, podríamos viajar paralelo a ese cable si estamos a 15 centímetros de distancia. Si va de 2 a 5 kVAs, tendríamos que estar por lo menos separado 30 centímetros, y si es más de 5 kVAs, de nuestro cable tendría que ir paralelo, si es que no hay otra forma, hasta 1 metro de distancia, ¿no? 90 centímetros, 1 metro de distancia. Entonces, sí hay algunas formas de protección. La 569 menciona unas, y equipos como tal, pues son de esta marca, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ok. Por otro lado, vean, estos son los equipos con mayor detalle, equipos que nos permiten, como les decía, dar solución al sector gobierno, flex para cable UTP, 24 puertos, administrable, capa 3, con puertos SFP 10 GB. En el caso del Clear, son switches también, en este caso administrable, 24 puertos. También podemos suministrar potencia y datos por el cable coaxial, y tenemos 2 puertos SFP, también es un switch capa 3. Y por otro lado tenemos el switch Polre de 24 de 48 puertos, en este caso es un switch capa 2, ¿verdad? Y con estos switches, con estas soluciones, hacemos frente a esta vertical de negocio de la que hoy estamos hablando, que es el sector gobierno. Si queremos ser mucho más precisos, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, que ya es el switch Polre, imaginen una dependencia de gobierno, una oficina, ya sea de municipal, estatal, federal, no sé, que quieran hacer la migración telefónica. Imaginemos que, bueno, al final, yo siempre he pensado, los cables son cables y los dispositivos IPs, pues son eso, son dispositivos IPs, y tal vez estamos más acostumbrados al tema de las cámaras, pero un teléfono IP pues también es un dispositivo en que se puede conectar a una red de datos y que nosotros podríamos dar atención. Al final, estos equipos, por ejemplo, que estamos viendo aquí en pantalla, nos van a permitir hacer la migración de su telefonía analógica o digital a IP. Una dependencia de gobierno, una oficina, tal vez una cárcel, una oficina del SAT, una oficina, por ejemplo, de un palacio de gobierno, que tenga una infraestructura de telefonía de este estilo, la podemos migrar de manera muy fácil. Lo único que necesitamos hacer es quitar el PBX anterior, el conmutador anterior, colocar el switch Polre y el nuevo conmutador IP de la marca que ustedes quieran. Cisco, no sé, las marcas que ustedes quieran, se puede conectar aquí. Posteriormente, todos esos cables, todos esos anfenoles que quedan colgando, esos cables multipar, se conectan al switch Polre, y en ese momento, ese cableado de 2 hilos, cada una de esas extensiones, comienza a formar parte de la nueva red IP de telefonía. Lo único que necesitamos es un convertidor de 2 a 8 hilos, ¿ok? Para conectar el nuevo teléfono IP. Y eso es todo. Toda la parte intermedia, todo el cableado intermedio no lo tocamos. Estamos únicamente retirando el PBX y estamos retirando los teléfonos anteriores. En cada posición telefónica se conecta un adaptador que le llamamos filing. Se conecta al teléfono que ya tenemos, perdón, al cable que ya tenemos ahí, que es un cable telefónico de 2 hilos. Lo conectamos en un extremo y del otro lado conectamos un patch de UTP, el cable de red que ya conocemos, para después conectar el nuevo teléfono IP. Del lado del conmutador, del conmutador, vamos a conectar primero nuestro switch Polre, quien va a reutilizar en este punto el cableado telefónico, ¿sí? Y posteriormente conectamos el conmutador IP
o conectamos hacia un PBX en la nube. Eso es todo. Entonces, imagínense esa oficina gubernamental, ese palacio de gobierno, imaginen, por ejemplo, esa dependencia del SAT, esa Secretaría de Finanzas, Tesorería, cualquier otro lugar que tenga este tipo de telefonía, migrarlo con la tecnología de NLT. Hacer esto, déjenme decirles, a ustedes les va a permitir reducir los tiempos de implementación y la mano de obra aproximadamente en un 70-75%. O sea, prácticamente se reduce a un cuarto de tiempo la implementación de un sistema de este estilo. Ustedes tienen que tener esta visión de cambio, esta visión de actualización con sus clientes, en este caso con el sector gobierno. Y por supuesto, esto viene a convertirse también en un acelerador en el cierre de proyectos. Este acelerador se refiere básicamente a que prácticamente todo lo que tienes instalado lo vas a dejar, no lo vas a mover. Va a permanecer ese cableado categoría 3 de grado telefónico y lo único que vamos a hacer es conectar los nuevos dispositivos IP. Con esto reducimos, como les decía, no solamente el tiempo de implementación y la mano de obra, sino la interrupción del negocio. Es decir, esa parte en donde estas extensiones dejan de funcionar va a ser mínima. Y como ustedes se pueden imaginar, pues no solamente en el sector gobierno, imagínense un hotel, un hospital. Ustedes que están en esas otras verticales de negocio, podrían en un momento dado no solamente implementarlo en el sector gobierno, sino también en otras verticales. Hospitales, hoteles, industria, universidades, ¿sí? Call centers. Entonces, vean ustedes el potencial que tienen. Ahorita estamos muy enfocados en el sector gobierno, pero lo pueden implementar en cualquier otra vertical de negocio. ¿Ok? Entonces, este es un aspecto bastante interesante. Por otro lado, tenemos el Switch Clear, equipo que reutiliza cableado tipo coaxial. Este tipo de sistemas, pues miren, no, es el que nos permitió ganar el proyecto más grande de migración en México, que es el que les comentaba hace unos instantes, que permitía reutilizar prácticamente el cableado coaxial. Me he topado en varias ocasiones con algunos proyectos donde de pronto pues queremos cambiar el cable, queremos hacer el cambio total y de pronto nos dicen, es que el cliente tiene un presupuesto limitado, pues ¿qué te parece si le dejas el cable? Es que queremos tener la mejor tecnología de infraestructura y esto y aquello. Y ¿qué les parecería que les mencione? Una de las dependencias más grandes de gobierno a nivel nacional decidió dejar su cableado intacto para hacer el proceso de migración. Mientras algunas entidades hablaban de migrar en 5 años, prácticamente el 95% de esta entidad se migró en 18 meses. ¿Por qué? Porque reutilizó el cableado coaxial. Entonces, esto es algo bien importante de mencionar. Tenemos, por ejemplo, un diagrama muy similar al anterior, donde se tiene el grabador DVR, el cable coaxial y la cámara analógica. Para hacer la migración, lo único que tenemos que hacer es quitar el DVR, montar nuestro switch clear y el nuevo grabador IP, que puede ser un grabador físico, puede ser en la nube, no sé. De pronto todos esos cables coaxiales se conectan a nuestro switch clear. Y bueno, ¿cómo conectamos el coaxial al punto IP? Necesitamos un convertidor de coaxial a cable UTP. Es un adaptador que se le llama S-Link. Este adaptador en un costado tiene la entrada BNC, del otro lado una RJ45, y con esto, con el switch clear y con el adaptador S-Link, podemos transmitir potencia y datos por el cable coaxial hasta 1830 metros de distancia.
para conectar cámaras, teléfonos, iluminadores, sensores, controles de acceso IP o cualquier otro tipo de dispositivo del IoT. ¿Ok? Entonces, esto es algo que nos permite hacer migración, que nos permite hacer el cambio tecnológico de manera muy rápida, de manera muy sencilla, ¿no? Finalmente tenemos los switches flex, que de pronto, bueno, pues estos, miren, déjenme comentarles un caso. En México lo tenemos en varios cerezos, ¿verdad? Incluso hay un estado de la República donde ya está homologado. Esto quiere decir que cuando se hace un cambio de tecnología, cuando se hace una ampliación o cuando se construye un nuevo cerezo, el switch que va por default en, en el sistema de seguridad IP es el Flex 2410G. Ya está homologado, tenemos varios cerezos con este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque disminuimos precisamente la cantidad de IDFs o de puntos intermedios de conectividad. Este equipo nos permite transmitir potencia y datos hasta 610 metros de distancia con un cable UTP categoría 5E, 6 o 6A, ¿verdad? Y, por supuesto, al ser un switch con conexión RJ45, si el punto final está a 100 metros de distancia, no, se conecta directo, se conecta como si fuera cualquier otro switch. Pero si estamos por encima de esos 90, 100 metros, necesitamos un adaptador como los que estamos viendo aquí en pantalla, un Flex-E, un Flex-Link o un Flex-4, para conectar el dispositivo final hasta 610 metros de distancia. Aquí me queda claro, no hay bobinas de 610 metros, tal vez necesitamos hacer un empate en el cableado, pero hay diversas formas, y ustedes las conocen bastante, ¿no? Que son precisamente el jack y el plug, por ejemplo, puede ser una regleta 110 en la parte intermedia, o existen otro tipo de elementos de conectividad, ¿no? Entonces, con esto podemos lograr la distancia de 610 metros únicamente acoplando dos bobinas al centro, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien, se nos está yendo el tiempo, ya tenemos poquito tiempo. Quiero mostrarles rápidamente 3 casos de éxito que tenemos en el sector gobierno. Por ejemplo, es precisamente en el condado de Dinwiddie, en Virginia. Aquí tenemos 160 extensiones telefónicas que migraron. Queríamos mejorar la capacidad de voz y de colaboración. Recuerden que en la parte de telefonía, este aspecto es bien importante, la capacidad de colaboración, la capacidad de movilidad. En telefonía tradicional, pues cambiar una extensión es un tema, porque no solamente es llevarte el teléfono y conectarlo en otro nodo RJ11. Ahí, por ejemplo, necesitamos hacer una configuración en el conmutador. En la parte de IP, uno toma su teléfono, se cambia de oficina y como ya el teléfono tiene un identificador IP, es más fácil hacer la migración, el cambio de lugar. Podemos tener otro tipo de aplicativos, existen teléfonos que ya tienen pantalla en Android para poder hacer videoconferencias, llamadas, transferencia de información y demás. Entonces, se mejora la comunicación, ¿no? La solución que aquí se utilizó es el POLRE de 48 puertos para transmitir la potencia de datos hasta 365 metros. Y por supuesto, pues con esto se logró la convergencia, ¿verdad?, de voz y de datos, ¿no? Se garantiza la calidad del servicio y la continuidad también. Resultados, se implementaron 160 teléfonos nuevos IPs con cable categoría 3, con cable de 2 hilos. Este es un aspecto importante. Se eliminaron riesgos, interrupción de la actividad y un ahorro de más de $26,000, ¿no? Otro caso, ahorita regreso a las preguntas. Si quieren ir colocando algunas preguntas en el chat, con todo gusto ahorita lo revisamos. Otro caso que tenemos aquí, por ejemplo, es, déjame poner aquí, es la prisión en Ancón 1, en Lima, Perú, sector gobierno. El Instituto Nacional Penitenciario de Perú quería modernizar su sistema de
de videovigilancia. El desafío, imaginen recablear una prisión en operación. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar dentro de un centro penitenciario. Es horrible. Es un estrés increíble desde que entras hasta que sales, porque te quitan todo, ¿no? Cinturones y te ponen un sello en la mano y a la salida tienes que ver que el sello, no se, bueno, se supone que es tinta indeleble, entonces no debería de borrarse, pero tienes que cuidar la vestimenta porque de pronto si es similar a la de los presos, pues simplemente sales, pero te tardas en salir, ¿no? Entonces es un tema bastante complicado y sobre todo el tema de los requisitos de seguridad que se deben de tener cuando se trabaja con la población, ¿no? Entonces es un tema complicado, obviamente está en operación 24 horas, el riesgo elevado, ¿verdad? Por la interrupción prolongada del servicio. Y bueno, pues aquí lo que se utilizó fue el Clear 24 para dar potencia y datos a todas las cámaras. Se migró el sistema de videovigilancia por un sistema más robusto IP, garantizando sobre todo la continuidad de la operación. 150 cámaras con cable coaxial. Aquí vean, se tuvo una calificación de proyecto IoTG, Internet of Things verde, ¿verdad? Es lo que estábamos mencionando. Ser ambientalmente responsables. Aquí se obtuvo un reconocimiento del IoTG, ¿sí? Y 4 estrellas para un proyecto de modernización ambientalmente responsable y se estimó un ahorro de más de $35,000, ¿no? Es un aspecto importante en el sector gobierno. Y por otro lado, vean, tenemos también otro caso, este es en México, son precisamente las aduanas, 10,000 cámaras analógicas a IP, se migraron precisamente en un tiempo récord. Aquí, pues obviamente no se puede dejar sin servicio a este tipo de lugares, operación 24 horas, los 365 días del año, más de 360 ubicaciones en el país, ¿verdad? La solución, bueno, pues también fue el Clear 24, ¿verdad? Con esto garantizamos la operación y vean aquí el resultado, ¿no? Más de 10,000 cámaras IP nuevas, reutilizando cableado coaxial RG59, RG6, ¿no? Reducción de más de un 70% en los tiempos de implementación. Entonces, mientras que otros hablaban de 5 años, pues, nosotros se implementó en tiempo récord, ¿no? Una plataforma robusta, flexible, sencilla de operar, ¿verdad? Y ahorros de más de $3 millones, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí estos casos de éxito, ¿no? Que de pronto podemos estar presentes en cada uno de ellos y es algo que es bien importante, ¿no? El hecho de que podamos, por supuesto, tener la posibilidad de trabajar con este sector gobierno. Porque, insisto, no es únicamente las oficinas de Palacio Municipal, de Palacio de Gobierno, no, o sea, está la tesorería, está la Secretaría de Finanzas, están otro tipo de lugares, ¿verdad? Como son aduanas, por ejemplo, como pueden ser las cárceles, como puede ser el sector penitenciario, como pueden ser también la parte de infraestructura crítica, que en materia de transporte pues son los aeropuertos, en materia de energía pues son esas plantas eólicas o estas plantas, por ejemplo, que generan energía a base de la quema de combustibles y demás. Entonces, podemos estar prácticamente en cualquier segmento. Podemos en un momento dado dar atención y soporte no solamente al gobierno, sino a cualquier otro tipo de verticales de negocio. Pueden ser retail, puede ser gobierno, pueden ser agencias gubernamentales de otro estilo, armadoras de autos, la banca, hospitalidad, en fin, puede ser cualquiera de estos, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de hacer grandes cosas con este tipo de tecnologías. Aquí hay algunas preguntas
Hay algunas preguntas, no escucho. Arturo me comenta, no escucho el acople de las dos bobinas. Sí, fíjate, Arturo, que pueden ser de varias formas, ¿no? Una de ellas es utilizar de manera intermedia una regleta 110, ¿sí? Donde tú haces el ponchado de una bobina y le das continuidad. Por supuesto, esta regleta debe de estar sobre el nivel de piso terminado dentro de un gabinete. Puede ser tal vez con un jack y un plug, ¿verdad? Y puede ser también, bueno, hay algunos elementos donde tú haces el ponchado en un elemento tipo cápsula. Se introduce el cable en ambos extremos, se cierra este elemento encapsulado y ya se le da continuidad a la bobina. Y bueno, por supuesto, hay otro, por ejemplo, que me gusta mucho, que es el jack y plug, que tiene certificación IP68, que por ejemplo, si es un UTP con gel, ¿verdad? Para exterior, pues con este tipo de acople, con certificación IP68 para poder estar sumergido, pues le da la garantía al acoplamiento para que no le afecte el tema de la humedad, ¿no? Entonces son algunas formas de hacer el acoplamiento de estas dos bobinas, ¿no? Jesús aquí nos pregunta, ¿podemos compartir? Sí, por favor, vamos a compartir la presentación sin mayor problema. Ok, sí, Stalin, sí, por supuesto. De hecho, si gustas, rápidamente lo mencionamos, es el switch clear. Este switch, ojo, este switch es IP y no es un encoder. Esto sí me gustaría únicamente mencionarlo. No es un encoder, de hecho es un switch donde transmite señal IP, Ethernet y PoE por el cableado coaxial. Esto sí, yo creo que es bien importante de mencionar. El punto final es una cámara IP, un teléfono IP, un sensor IP, un sistema de bosqueo IP, en fin. Permite reutilizar el cable. Es decir, quitamos la cámara analógica y tenemos que montar una cámara IP nueva, ¿de acuerdo? Aquí lo único que estamos reutilizando es el medio, ¿sale? Entonces, se llama Clear. Esta es la tecnología. Aquí están los equipos, ¿vale? Estos son los equipos que tenemos, el Clear 24, que es administrable, capa 3. Tenemos el S10, que es un switch no administrable. El extensor individual, ¿sí? Y en la parte de abajo tenemos los extensores transmisor. Tenemos el S-Link, el S-Link Plus y tenemos el S4, ¿ok? Entonces, esto es lo que tenemos. Gracias a todos. Excelente día.